Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bueno, muy bien. Buenas tardes o buenas noches para todos. Vamos a retomar con nuestro estudio de 1 Corintios. Estamos repasando por arriba los principales temas de esta carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que él había fundado, como ya estuvimos viendo. Y estamos promediando el capítulo 12, así que estamos en el tramo final de la carta. Y este es un capítulo importante porque habla acerca de los dones espirituales, ¿no? Una de las situaciones por las que Pablo escribe la carta era para ayudar a los hermanos a ordenar algunas circunstancias que estaban pasando en la congregación. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 11 cómo ordena algunas cosas que tenían que ver con el culto, con el atavío de las mujeres, con la participación de la cena del Señor? Y después este capítulo 12 encara también el tema del uso de los dones espirituales. Al parecer, por lo que podemos ver en el contexto, había algunos hermanos que pretendían que los dones espirituales que habían recibido por la gracia del Espíritu Santo les daban alguna categoría superior, ¿no? Y pretendían presumirlos delante de la gente, pensando que algunos eran más importantes que otros, y Pablo trata de confrontar esa idea, transmitiendo la importancia de todos los dones espirituales, ¿no? Describiendo a la iglesia como un cuerpo humano en el cual todos somos miembros los unos de los otros, y donde cada don que el Espíritu Santo dio a los creyentes, vimos que todos tenemos al menos uno, o podemos tener más, fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, no son para el lucimiento personal, no son para engrandecernos, sino para servir al prójimo, ¿no? Y en ese sentido, Pablo empieza a explicar qué tipos de dones hay, ¿no? Y cuál es el propósito por el que los dones fueron dados. Nadie puede decir a otro, no te necesito. Ninguno puede decir, porque no tengo tal o cual don, no soy del cuerpo, sino que todos estamos involucrados en la misma tarea, cada uno, según el Espíritu Santo estableció, en su soberanía, para cumplir con aquello que Dios pidió, que es predicar el Evangelio y edificarnos unos a otros. En la página 70 del manual hay una planilla, un cuadro, donde podemos ver listados los diferentes dones espirituales según se mencionan en los 3 pasajes donde se habla de este tema, que es en Romanos 12, en 1 Corintios 12 y en Efesios capítulo 4. También hay una mención en 1 Pedro 4, pero en estos 3 pasajes se listan o se citan algunos dones espirituales que Dios da a los creyentes. No sabemos si son una lista taxativa, si son todos los que hay, o se dicen a base de ejemplo, pero ahí tenemos unos cuantos para ir viendo, y ahí están en cada columna. Ustedes pueden ver el don espiritual. Se repiten algunas, en otras son diferentes, pero ahí tenemos explicado después también cuál es la función o cómo es la descripción de cada uno de ellos, ¿no? Pablo lo que quiere hacer notar en este pasaje sobre todo es pensar en la importancia relativa, no sé si está bien dicho o bien usado el término, de los dones espirituales. Porque como vamos a ver en el capítulo 14 y en el capítulo 13, algunos pensaban que los dones más importantes
eran los más espectaculares, eran los dones de lenguas o el don de sanidad o esos dones que se podían lucir delante de la congregación. Y Pablo establece un principio diferente que tiene que ver con el propósito para el cual los dones fueron dados, ¿no? Por eso ahí empieza a decir que lo primero fueron los dones de apóstol, ¿no? Después los profetas, después los maestros, y habla de un montón de dones que se dan en la iglesia y deja para el final este don que era como la estrella ahí en el momento, que era el don de lenguas, ¿no? Y a veces lo sigue siendo. Y empieza a explicar para qué sirve y de qué manera se pueden usar. Eso lo vamos a ver en un ratito. Acá en el manual yo les pongo una clasificación de los dones, ¿no? Para que nos ayude a comprender cuál es la función y el propósito con el que cada uno fueron dados, ¿no? Entonces ahí se clasifican una de las muchas clasificaciones que hay. Elegimos esta, que lo clasifica en dones fundantes o en dones consolidantes, o en dones manifestantes y en dones ministrantes. Y ahí cada uno puede ver el tipo de don que está contenido y también la definición o una explicación breve de qué consiste cada uno. Y después de todo eso, de explicar esa importancia de los dones y que cada uno tiene un don y que todos tienen que ser usados para edificación, Pablo dice que había que procurar los dones mejores, ¿no? Al final del capítulo 12 dice: procuren los dones mejores, pero yo les muestro aún un camino más excelente, ¿tá? Así que Pablo quiere remarcar que la importancia de los dones es el propósito para el que se usan, pero sobre todo también el motor que los mueve, ¿no? Aquello que impulsa a utilizar el don. Por eso está el capítulo 13 de 1 Corintios, ¿no? Para nosotros seguramente, o para muchos, sea un capítulo que está muy vinculado a una ceremonia de casamiento, ¿no? Seguramente han estado en alguna ceremonia de casamiento donde muy probablemente se haya leído 1 Corintios 13, porque contiene una descripción de lo que es el amor, que es fantástica, es muy, muy poética y muy linda, ¿no? Y muy apropiada para ese tipo de reuniones donde estamos presentando delante del Señor una nueva pareja. Pero en el contexto de la carta de 1 Corintios 13, Pablo no está hablando tanto acerca del amor del esposo y de la esposa, que obviamente es aplicable, sino del amor que nosotros tenemos que tener para servir a nuestro prójimo. El amor que Pablo describe en 1 Corintios 13 es el amor que tiene que tener aquel que tiene un don y lo quiere poner en práctica con los demás en la iglesia. Y ahí, por eso Pablo empieza hablando en el capítulo 13 con esas palabras, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? Y si tengo profecía y si diese todos mis bienes para ser quemado, etcétera, pero no tengo amor, de nada me vale. Es decir, el amor como Dios lo ve, como Dios lo piensa, es lo que realmente da utilidad, provecho y validez a lo que nosotros podemos hacer para Dios. Así que lo más importante, sobre todos los dones que uno pueda tener, sobre las capacidades espirituales que Dios nos haya dado, es que las podamos ejercer en la iglesia con amor, ¿no? Con el amor de Cristo. Y ahí Pablo empieza a hablar acerca de estas cuestiones, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿no? Es decir, seguramente el anhelo de los corintios, ¿no? Era poder tener todos este don, ¿no? El don de hablar en lenguas. Ahora vamos a explicar un poco mejor en qué consiste, ¿no? Porque acá se utilizan estos pasajes para decir cosas que no son, ¿eh? Pablo habla acá de las lenguas angélicas, ¿no? Dice: yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿no? Siempre es importante aclarar que todas las veces que la palabra lenguas la encontramos en la Biblia, ¿no? Si no está hablando de la lengua física, se puede traducir como idioma. Es decir, una lengua es un idioma, ¿no? No es una serie de sonidos que nadie puede comprender. Cuando habla de lengua, ¿no? Cuando dice toda tribu, lengua, raza y nación,
se puede traducir o se puede cambiar esa palabra por idiomas. Siempre en la Escritura la palabra lenguas tiene que ver con idiomas. Por tanto, lo que el Espíritu Santo daba a algunos creyentes era la capacidad de hablar idiomas que ellos no habían aprendido. Y podemos tener la figura de lo que pasó, o el relato de lo que pasó en Hechos capítulo 2, donde los discípulos reunidos reciben el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y está aquel estruendo, se aparecen las lenguas de fuego, y todos después empiezan a hablar en lenguas. ¿Qué quiere decir? Empiezan a hablar el Evangelio en idiomas que no sabían. Y las personas que estaban ahí, que llegaron por el ruido, atraídas por la multitud que se había reunido, decían: escuchamos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios, ¿no? En la lengua o en el idioma del lugar donde ellos residían. Muchos de ellos eran judíos que estaban en otros lugares. Y ahí se mencionan una serie de lugares geográficos que habían venido todos a la fiesta en Jerusalén. Ellos en ese lugar hablaban otro idioma que no era el hebreo. Pero cuando se predicaba en Hechos ahí en Pentecostés, cada uno lo escuchaba hablar en la lengua de su tierra. Eso fue una ejecución de un milagro que Dios hizo, ¿no? Y el don de Dios. Por tanto, cuando Pablo dice lenguas humanas, está hablando de idiomas humanos, distintos tipos de idiomas. Y la palabra lenguas angélicas, ¿no?, tiene que ver con una forma figurada de expresarse para describir una forma muy, muy elaborada, muy, muy poética, muy elocuente de hablar, ¿no? Los ángeles no tienen un idioma que nosotros conozcamos, ¿no? No hay en la Biblia ninguna parte, ningún texto, ningún pasaje donde nos diga que los ángeles hablan en alguna cosa ininteligible para nosotros. Y si miramos en la historia de la Biblia, desde el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, siempre vamos a ver a los ángeles hablando en la lengua en que los hombres le pueden comprender. Así que tenemos que sacarnos de la cabeza que el don de lenguas es la capacidad de hablar un idioma que no existe o que nadie puede entender, o que son solamente unos sonidos ahí que parecen un balbuceo, ¿no? Lengua en la Biblia son idiomas. Y Pablo dice: si tuviese la capacidad de hablar todos los idiomas, ¿no?, si hablara con tanta elocuencia, ¿no?, como los ángeles, pero no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Y si lo que tengo es la capacidad de profetizar o de enseñar con claridad, con elocuencia, de recibir la revelación de Dios, pero lo hago sin amor, no me sirve de nada. Y si soy tan generoso, tan filántropo, que incluso estoy dispuesto a dar todo lo que tengo, incluso mi vida, para dárselo a los demás, pero esto lo hago solo por orgullo personal y para que me vean, no me sirve de nada, ¿no? El amor no es eso, ¿no? El amor tiene que ver con la capacidad de servir al prójimo y de entregarse uno mismo, ¿no?, poniendo a los otros en primer lugar. Cuando éramos jóvenes había una canción que se cantaba que decía eso, ¿no? Tener amor no es tan solo saber, ni lo es predicar, ¿no?, sino que el amor es entrega, como hizo Jesús. Solo así se ama de verdad. Así que ni las lenguas, ni la inteligencia, ni la filantropía, ni el sacrificio personal solamente sirven, ¿no? Son todas cosas buenísimas, pero lo importante de esas cosas, para Dios que mira el corazón, es que sean hechas con amor. Por eso Pablo empieza a hablar a partir del versículo 4 de la naturaleza del amor. El amor es difícil de definirlo como un diccionario. Por eso acá Pablo no pone una definición, tanto como una descripción, ¿no? Acá dice lo que el amor hace o no hace. Y es muy sencillo de leer, ¿no? La palabra traducida amor, ahí yo les pongo una nota, que es una palabra en el griego, ágape, que la hemos escuchado, ¿no?, y que tiene la particularidad de que los escritores del Nuevo Testamento se la apropiaron, y la empezaron a utilizar para describir el amor de Dios, ¿no?, para expresar ese amor que no tiene o no espera una contrapartida, sino que lo da todo sin esperar recibir nada. Y acá hay una cosa importante que tiene que ver con esto que decíamos recién, ¿no? El amor solo se puede conocer en base a las acciones que provoca, ¿no? Es decir, el amor no es una cuestión de declarar solamente y de decirlo, que está bien decirlo, ¿no? Te amo, te quiero, a las personas a las que tenemos ese afecto, pero no solamente alcanza con las palabras, ¿no?, que pueden ser de la boca para afuera, sino que tienen que expresarse a través de los hechos. Y la Biblia dice que el amor de Dios se mostró en que envió a su Hijo al mundo para que diera su vida por nosotros. Y todo lo que Pablo dice acerca de lo que el amor
hace, ¿no? Tiene que ver con acciones, ¿no? Por eso dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Preciosas palabras, una cantidad de características que daría para desarrollar profundamente y pensarlas en una aplicación práctica para nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones personales y congregacionales, ¿no? De qué manera el amor afecta todo nuestro círculo de relaciones y de qué manera lo estamos aplicando en la iglesia, ¿no? Pablo en Filipenses, en la carta a los Filipenses, habla acerca de esto mismo, ¿no? Y dice que lo importante es que tengamos la actitud que tuvo Cristo Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje en el capítulo 2, donde él dice que cada uno tiene que amar al otro, ¿no? Poner al otro por encima de uno, ¿no? Y seguir el ejemplo del Señor, que no estimó su posición como cosa a que aferrarse, sino que nos amó tanto que se despojó, que se hizo siervo, ¿no? Que llegó hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? El ejemplo más cabal y absoluto del amor expresado en acciones, por supuesto, es nuestro Salvador. Y ahí Pablo nos inspira para que nosotros hagamos lo mismo y sirvamos a los demás con esta clase de amor. El amor es superior a las otras cosas, ¿no? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, Pablo está comparando el amor con otras virtudes, ¿no? y con las capacidades especiales que Dios da. Y dice que contrastándolas es superior, ¿no? Porque con respecto a los dones, el amor es permanente. Los dones van a tener un final, pero el amor siempre va a existir, ¿no? Y con respecto a otras virtudes también, el amor es superior, ¿no? El amor nunca deja de ser. Por eso lo importante es que todos sirvamos o nos sirvamos los unos a los otros con este amor entrañable del Señor Jesucristo, ¿eh? Y ahí hay otras cosas para analizar, pero se las dejo para que la lean en el manual. Pablo, después de que explica esto del amor, de la importancia del amor en el servicio, en el capítulo 13, vuelve a hablar acerca del don de lenguas. Esto era un tema en la iglesia, ¿no? No tanto el don de lenguas, sino la forma en cómo algunos hermanos pretendían utilizarlo. Y el capítulo 14 vuelve a ocuparse del tema y de otros asuntos que tienen que ver con el orden de los cultos en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan que esta sección tenía que ver con eso, ¿no? Con las cosas que los creyentes hacían cuando estaban reunidos? Así arranca el capítulo 11, ¿no? Y muchas de las cosas que vimos en ese capítulo están enfocadas concretamente a lo que tiene que ver con el tiempo en que la iglesia estaba reunida, ¿eh? El uso de los dones, lo que tiene que ver con la cena del Señor, y también el uso de los dones espirituales, en particular el don de lenguas, del que Pablo le dedica prácticamente un capítulo entero. Así que vamos a ir mirando algunas cosas que son importantes, ¿no? Yo le decía al principio que tenemos que entender siempre que cuando se habla de lenguas se habla de idiomas, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro para nosotros saber a qué se refiere Pablo y a qué cosas no se refiere, ¿no? Algunas de esas manifestaciones histriónicas que podemos ver en algunos grupos que dicen que son como tomados por el Espíritu, y que les impulsa a hablar en un lenguaje que ni siquiera es un idioma, que no comprenden, y que eso parece que es la manifestación del Espíritu. Y hay que ser claro en decir que la manifestación de ser lleno del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu, ¿eh? Los dones son dados según el Espíritu quiere, ¿eh? De manera que no puede ser la manifestación de haber recibido el Espíritu Santo el haber recibido un don, porque no todos recibimos los mismos dones, ¿eh? Y Pablo dice claramente en este capítulo 12 que a unos Dios les da una cosa y a otros Dios les da otra, ¿no? Dejando por un lado la discusión de que son idiomas, no podemos pensar que la capacidad de hablar en lenguas es sinónimo de tener al Espíritu Santo, porque
muchos hermanos pueden tener el Espíritu Santo y no haber recibido ese don en particular de hablar en lenguas. Independientemente de toda la discusión de si siguen vigentes o no, que esa es otra historia, no es la forma en que el Espíritu Santo demuestra que está actuando en nuestra vida, ¿no? La Biblia dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es lo que demuestra que está actuando en nuestra vida. Y el fruto del Espíritu no tiene que ver con los dones, sino con el desarrollo de carácter de Cristo en nuestra vida, ¿no? Así que es importante pensar eso, ¿no? Pablo dice acá, ¿de qué manera tienen que usarse el don de lengua, la capacidad de hablar en otros idiomas en la iglesia? Bueno, ahí vamos a ver qué dice el capítulo 14. En primer lugar, Pablo dice que tiene que ser un mensaje comprensible, ¿no? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a los demás. Así que Pablo está acá hablando del don de profetizar como esa capacidad de poder comunicar mensajes de parte de Dios. Y tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios en nuestro contexto, ¿no? En el tiempo del apóstol Pablo, donde todavía no se había cerrado el canon bíblico, Dios todavía utilizaba a algunos hermanos para transmitir mensajes, ¿no?, de parte de Dios. La enseñanza de los apóstoles, el fundamento de la iglesia, es la enseñanza de los apóstoles y profetas, dice la Biblia. Y estas personas tenían la capacidad de recibir revelaciones especiales de parte de Dios para ser comunicadas a la iglesia cuando estaba reunida. Ahora, la Biblia también nos da a entender que ese tipo de manifestaciones tuvo un propósito y por lo tanto un tiempo, ¿no? El fundamento de la iglesia es lo que va en el cimiento, ¿no? Jesucristo es la piedra del ángulo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es Jesucristo. Pero el cimiento doctrinal de la iglesia es la enseñanza de los apóstoles y profetas que contiene la Escritura, ¿no? Los escritos del Nuevo Testamento en particular y en general toda la Escritura, ¿no? De manera que nosotros podemos decir que la profecía como nueva revelación de parte de Dios no corre, ¿no? Lo que hay es la capacidad de poder explicar a la gente lo que Dios reveló en su palabra, ¿no? La capacidad de enseñar, de ser un maestro de la Escritura, de poder leer un pasaje en la Biblia y aplicarlo a las necesidades de la gente en nuestro tiempo, que la gente lo pueda entender y que pueda aplicarlo a las necesidades de su vida cotidiana. Entonces, cuando pensamos en profecía, en el contexto de la carta, puede referirse a esos mensajes que el Espíritu Santo comunicaba, pero también si lo trasladamos a nuestro tiempo, tenemos que pensar en la enseñanza de la palabra de Dios. Y lo que Pablo dice es que si alguien va a comunicar un mensaje en la iglesia, lo tiene que hacer en el idioma en que la gente de la iglesia lo puede comprender, ¿no? Si alguien predica en un idioma que nadie conoce, no hay provecho para la congregación. Y no sé si les habrá tocado estar en alguna reunión, en algún ámbito donde viene algún hermano del exterior que habla otro idioma y predica, ¿no? Habla en inglés o en alemán o en portugués. Y bueno, tiene que haber alguien que traduzca para que la mayoría de la gente que no conoce ese idioma lo pueda entender. Si va a predicar en alemán y no hay nadie que lo traduzca al alemán, estaremos ahí escuchando un mensaje, pero no tendremos ni idea de lo que está diciendo y no va a haber provecho para nosotros. Así que Pablo dice que él prefiere que por encima de predicar en una lengua que nadie conoce, si no hay nadie que interprete, lo mejor es la enseñanza. La enseñanza tiene que tener un lugar de prioridad en la congregación, ¿no? Lo que hace crecer a la iglesia, lo que hace madurar a los creyentes, lo que les da fortaleza en la fe, es la enseñanza de la palabra de Dios. Por tanto, Pablo dice que lo importante es que se predique, ¿no?, que se profetice, que se enseñe la palabra de Dios, sobre todo que profetice. Y si no hay un intérprete, alguien que pueda traducir esa enseñanza al idioma de la gente, lo mejor es que esa persona guarde silencio, que no diga nada, porque si no, no tiene ningún provecho. El objetivo de los dones es
la edificación de la iglesia. Y solo hay edificación cuando el mensaje es comprendido. El que habla en lengua se edifica a sí mismo porque nadie lo entiende, pero el que profetiza edifica a la iglesia entera. Entonces hay que darle prioridad a la enseñanza bíblica. No se menosprecia el don de lenguas, solo se coloca en su lugar de importancia relativa en virtud de su aporte a la edificación. Si el que habla en lenguas tenía quien lo interprete, esto es, que lo traduzca al idioma de la gente, entonces adelante. Pero lo que debe orientar la decisión es el propósito, que todo sea para edificación, ¿no? Lo importante es que sea para edificación. Y ese es uno de los principios que vamos a ver que se resaltan una y otra vez en lo que Pablo quiere enseñar a los hermanos. Todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes individuales en nuestra relación con otros, tiene que ser para edificación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de todo el problema de lo que se tenía que comer o no? Si podía ser lo sacrificado de los hijos, todo aquel problema. Pablo también le dice a los creyentes que piensen en si lo que van a hacer va a ser para edificación o va a ser para tropiezo, ¿no? Lo importante es que sea para edificación. La segunda cosa que nos dice ahí, en los versículos 6 al 12, es que un mensaje tiene que procurar reacciones, ¿no? Tiene que procurar reacciones. Si lo que se dice no se entiende, entonces no va a generar ningún resultado en la gente, ¿no? Cuando estamos predicando o enseñando la palabra de Dios en la iglesia, a los grupos de adolescentes, de niños, a quien sea que nos toque compartir el mensaje del Evangelio o compartir un mensaje de enseñanza, tiene que estar pensado el mensaje, no solo como una transmisión de información, es decir, yo te digo esto que aprendí, te lo comunico, sino que tiene que buscar una reacción de las personas, ¿no? Motivar a la gente a que tome una decisión en función de lo que escuchó, ¿no? El Evangelio nos motiva o nos confronta con una decisión al final, ¿no? Como Jesús en el Sermón del Monte. Creemos y hacemos caso a lo que dice, o no escuchamos y seguimos para adelante, ¿no? Básicamente se resume a eso. Ahora, si el que escucha no sabe lo que tiene que hacer, no entendió qué había que hacer porque no entendió el idioma, entonces nunca va a generar una reacción y eso no tiene ninguna utilidad. Por lo tanto, Pablo dice, así como si se toca en la trompeta se toca un sonido y nadie no es conocido para los soldados, no es el toque, la diana para prepararse para la batalla, nadie lo entiende, nadie se va a preparar. Entonces no tiene repercusión y el mensaje tiene que tener repercusión, tiene que estar dado pensando en eso, en que motive a un cambio. También dice Pablo en los versículos 13 al 19 que el mensaje debe apuntar al entendimiento, ¿no? Y otra vez encara sobre el mismo tema, ¿no? Si el que escucha una cosa en un idioma que no comprende, no puede decir amén a la acción de gracia, no puede cambiar su vida en función de lo que él ha enseñado, porque no comprendió, ¿no? Y Pablo dice que lo más importante es que se pueda entender, ¿no? Que se pueda entender para ponerse, para que sea práctico la enseñanza. Dice acá en la página 80, la conclusión, lo que se diga en la iglesia debe poder comprenderse por todo el mundo. Pablo recurre a una expresión hiperbólica, es decir, una exageración, para que quede claro lo que quiere decir. Contrasta 5 palabras comprensibles con 10.000 palabras en otra lengua, o sea, palabras incomprensibles. Lo primero va a ser siempre mejor, porque es para edificación. Es decir 5 palabras que se entiendan es mejor que un mensaje larguísimo, por más bueno que sea, en un idioma que nadie entiende. Porque lo importante es que la palabra que se predica sea para instrucción y para enseñanza. Las Escrituras no reconocen en ningún lugar un culto donde se ofrezca en algún modo que esté fuera de sí, ¿tá? En un estado de éxtasis en el que no sabe lo que se dice ni lo que se hace. El culto a Dios siempre es un culto racional. Por lo tanto, siempre lo que se diga en la iglesia tiene que estar en control del que lo diga y tiene que ser comprensible para la gente, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. El mensaje tiene que glorificar a Dios. El último de los argumentos de Pablo tiene que ver con que la gente pueda también dar gracias a Dios por lo que ve de la iglesia, por lo que escucha de la iglesia.
Vamos a leer versículo 20 al 25. Dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, ¿no? Su corazón se hace manifiesto, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, ¿no? Y también le hace pensar en eso, ¿no? En lo que la gente que llega a la iglesia pueda aprovechar de un culto en el que hay desorden, o hay un idioma que no se entiende, o hay un grupo de gente hablando todo al mismo tiempo, ¿no? Unos temas que ahora va a encarar. Por lo tanto, les anima a que sean maduros, ¿no? A que no den prioridad a agrandarse, a su exaltación personal, a querer ocupar el lugar primordial, ¿no? Querer ser el centro de la escena, sino a ceder, pensar en nosotros y sobre todo pensar en el prójimo y pensar en que la gloria sea para Dios, ¿no? Agrega un argumento importante ahí que tiene que ver con el propósito del don de lenguas, ¿no? Dice que las lenguas no son para testimonio de los creyentes, sino de los incrédulos, ¿no? Como un testimonio de la veracidad del mensaje. Y sobre todo para el pueblo de Israel, porque estaba profetizado esto que iba a pasar. Por lo tanto, Pablo trata de sacar de la cabeza de los creyentes de Corinto que el don de lenguas era una cosa de importancia superlativa, que era una manifestación de que alguien era mejor que otro, o que era la demostración de que tenía el Espíritu de Dios. Y le dice: mira, los más importantes son los dones que ayudan a crecer a la iglesia. Y si vos tenés un don de lenguas, pero no tenés quien lo interprete, entonces mejor callate en la congregación, guardá silencio, porque lo que la gente necesita es enseñanza, ¿no? Es que sea convencida de pecado, que sea enseñada por el camino por el que tiene que andar. Así que les pone en orden algunas cosas que tienen que ver con los dones, ¿no? Lo más importante son los fines, lo que queremos lograr, y no tanto los medios. Así que vamos a pensar también en la próxima clase en la forma en cómo los dones tenían que utilizarse en la congregación. Porque por ahora Pablo estaba diciendo que si no se tenía un intérprete, mejor no se use el don cuando la iglesia está reunida. Pero va a pasar a una segunda hipótesis, que es, bueno, si hay un intérprete, ¿cómo tiene que organizarse la reunión, ¿no? O si hay enseñanza. Entonces vamos a seguir viendo lo que falta del capítulo 14 y el capítulo 15 en la siguiente clase, ¿no? Y vamos a ver la importancia de utilizar bien los dones para que sea aprovechable el culto, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.